el portal de noticias cristianas Cristianismo Hoy publicó un artículo bastante polémico que se titula Jesús era el Dios hombre, no el Dios superhombre. Y el artículo dice que Jesús vino a la tierra para enseñarnos a cómo dudar fielmente. También dice el artículo que de alguna manera esas dudas de Jesús también salvan, de que Jesús, siendo tentado de alguna manera, se traduce en que Jesús duda de su propia identidad. Por supuesto, esto es algo que las Escrituras nunca dicen ni enseñan. Y dice una parte del artículo lo siguiente: lo que aprendemos aquí es que el verdadero Jesús humano podría ser tentado aunque no pecó. De hecho, la tentación no es pecado, y aprendemos que el Jesús humano real se enfrenta cara a cara con dudas sobre su identidad. Nuevamente, se enfrenta cara a cara con dudas sobre su identidad. Pero escuchar e incluso tener estas dudas no es lo mismo que ceder bajo su peso. Al final de la historia de la tentación somos testigos de la resistencia y determinación de Jesús. Pronto los ángeles vienen a cuidarlo, quizás le den comida y bebida para refrescar su cuerpo, pero es posible que Jesús también haya necesitado la tranquilidad espiritual de la presencia de Dios. Jesús pasa la prueba, pero su fe puede haber recibido una fuerte paliza, dice. Ahora vemos que es una interpretación que podríamos tranquilamente etiquetar como blasfemia y que niega a Dios. Vemos que aquí, leyendo esto, se nos sugiere que Jesús no pudo pasar la prueba de la tentación por sí mismo porque dudaba de quién era y necesitaba consuelo espiritual. Claramente, esta es una visión de Dios que en realidad es una perversión que se encuentra en todo el movimiento del Evangelio de la Prosperidad. Por ejemplo, el carismático Steve Furtick impulsa la misma idea de duda fiel, como duda fiel de parte de Jesús, y esto claramente degrada a Jesús, dando a entender que es hombre solo a veces en lugar de Dios y hombre simultáneamente. Bíblicamente hablando, Jesús era 100% hombre y 100% Dios, 100% en divinidad y 100% humanamente hablando. Entonces, si leemos esto, es un claro rechazo de la unión hipostática entre las dos naturalezas de Jesús. Y por tanto, según este artículo, finalmente esto lleva a las personas a creer que ellos también pueden ser como Dios. Claramente esta es una teología que viene del movimiento carismático. Cuidado. Claramente el autor de este artículo, de que Jesús fue potencialmente falible, eleva su propia autoestima del autor que escribió esto. En cierto nivel, a este autor pareciera que le resulta reconfortante saber que aunque fracasen, no deben preocuparse porque Jesús al final podría haber fracasado. Eso es lo que da a entender este autor en este artículo. Y el artículo continúa: ¿la duda de Jesús puso en peligro el plan divino de redención de Dios? Pregunta este artículo. Y dice: ciertamente no. De hecho, su duda fue ingrediente esencial. Como ser humano real, más que humano, pero nada menos que humano, Jesús se empapó de todas nuestras dudas y preguntas para llevarnos de la mano en la oscuridad. Los evangelios apuntan a un Jesús que nos salva, no alejándose de la duda, sino enseñándonos cómo confiar en Dios con fe y duda. Esto es claramente, definitivamente absurdo. Sabemos que el Evangelio en realidad apunta a un Jesús que nos salvó al saber exactamente quién es, sin ninguna duda, llevando el castigo por nuestros pecados en la cruz, muriendo y siendo sepultado y resucitando al tercer día, derrotando el pecado y la muerte, ascendiendo al cielo y está sentado a la diestra de Dios, haciendo intercesión por aquellos que nos arrepentimos y creímos en Él. Esto es el Evangelio.
Y presta atención cómo concluye este artículo, que de alguna manera somos salvos por las dudas de Jesús. Presta atención a lo que dice. Sabemos que somos salvos por el amor, la gracia y la fidelidad de Jesús. Ese es el enfoque de los evangelios, el tema del Nuevo Testamento y el centro mismo del cristianismo. Pero Jesús es Dios hombre, no Dios superhombre. Se convirtió en uno de nosotros no para avergonzarnos por nuestras dudas, sino para enseñarnos a dudar bien, a dudar fielmente. Y así, de alguna manera, también nosotros somos salvos por sus dudas, dice el artículo. En conclusión, en mi opinión, creo que este artículo, como ya sabemos que no tiene sustento bíblico, debería ser claramente eliminado y hacer de cuenta de que esto nunca sucedió.